Hola, bienvenido Francisco. La- Hola, y también le damos la cordial bienvenida a las y les espectadores que nos están acompañando en la cuarta edición de Frontera Sur, el Festival Internacional de Cine y No Ficción que realizamos desde la ciudad de Concepción, pero en esta ocasión se realiza de forma virtual por segundo año consecutivo y esperamos muy pronto retornar a las salas. Francisco está seleccionado en nuestra sección nacional con un cortometraje y frases recurrentes. Y a propósito de ese corto y de de todo el proceso, es que vamos a conversar ahora. Pero como primera cosa, queremos saber todas las motivaciones, primero, las de este corto en particular, el que está seleccionado en esta sección específica, eh, y después también las mismas motivaciones, pero que atraviesan como tu obra en particular, porque tú vienes trazando como una línea, ¿cierto?, más ligada como un cine no narrativo, entonces quisiera que ahondaras, claro, en particular de la motivación y las ideas que rondaron la creación de este corto en específico, pero también que te pudieras explayar después a tu cuerpo de obra. ya. Eh, mm, bueno, esta película era parte de hizo como un ciclo de películas, cuatro, para mi titulación en la Universidad Mayor. Y, o sea, salieron cuatro películas y en el fondo, en ese entonces, porque no puedo pretender que las motivaciones que tuve al terminarla eran las mismas que cuando empecé la película. Cuando gesté un poco esas cuatro películas, esas primeras fases, la idea era como un poco hacer algo como diarístico, pero no tanto, como una idea de falso diario y que trazar un poco una idea como relacionada con la muerte en el fondo. Siempre iba como en esa idea. La otra película que está en el festival, que es Perdurare, que es como la segunda, es como la segunda, porque en realidad deshice la idea del ciclo una vez que me titulé, después las películas vivieron solas, digamos, pero Perdurare tenía como algo como que ver como con los recuerdos, ya y más físicamente con la idea de fotografías, etcétera, etcétera. Y, y en el fondo la idea era, es como medio vago, porque ahora ya no me siento como tan conectado como con esa idea original, pero era una idea cercana a ser como un diario de mi muerte y trazarlo como en cuatro películas. Y en el fondo tengo una, que una está en YouTube nomás, o sea, no la vi en ninguna parte, que es como una suerte de preludio a las otras tres. Perdurar era más como una melancolía, si se lo quiere. Hace poco alguien me dijo que era como una película muy sentimental y nunca lo había pensado así, porque sea muy cierto. Eh, y frases recurrentes y la siguiente en un cementerio. Frases recurrentes era más como una idea como de la energía misma del trabajo de ese diario ficticio, digamos. Que igual tiene como ciertos elementos como más físicos, como más concretos, si se le quieren, más, para ser más preciso, con la idea de la muerte, porque hay como uno de los libros que aparecen frases recurrentes precisamente sobre como herencias, como la sucesión de las cosas que uno deja una vez de que después de que uno muere, digamos. Pero eso fue como el inicial, como una suerte de diario de mi muerte. Una vez que edité los cortos ya como que no me sentía muy conectado con ellos y simplemente traté de hacer, es que ni siquiera es como hacer la mejor película que pudiera hacer con lo que tenía, porque en el fondo, ahora último, siento que me estoy dando muchas vueltas, pero con lo que he trabajado este último tiempo ya no me siento muy conectado como con conceptos como tan concretos, como, esto es una película sobre la muerte, esto es una película sobre como la memoria, etcétera, etcétera, como que ya no me siento a gusto trabajando las películas así. De hecho, lo último que he filmado lo he editado en medida que siento que los colores calcen o como que me hagan sentido. Entonces, o sea, va a sonar muy pretencioso, pero en el fondo ahora estoy tratando de
trabajar las películas más como pinturas que como... O sea, obviamente entendiendo que estamos trabajando imagen en movimiento, que tiene un ritmo, que tiene un montaje, pero no me interesa tanto pensar en que trabajo la película alrededor de un concepto, sino que los conceptos van a aflorar en la medida que uno trabaja imágenes evocadoras o como colores que evoquen ciertas cosas, pero ya no me interesa tanto trabajar bloques o como ese tipo de ladrillos, si se le quiere. Y eso, después como que empecé a editar en relación al color, sí, de hecho, como antes las 4 películas iban a ser una sola película y se terminaron dividiendo en 4 en medida que encontré que había material que funcionaba mejor en blanco y negro, había material que tenía como ciertos rojos que no van a pegar con ciertos verdes, etcétera, etcétera. Sí, como que de alguna de las ideas o de los apuntes que tenía aparecía como como para que nos pudieras también contar un poco de esta forma de montaje, porque eh, en la sinopsis es como de alguna forma descriptiva, pero también evocadora, porque, claro, dice sobre procesos infinitos, que eso igual podría ser súper amplio y muy acotado a la vez. También aparece el retorno a la página por ser leída, ¿cierto? Como esta reiteración que aparece de este libro y de estas hojas que vemos. La oración por ser escrita y el rincón donde la luz imprime en la mente. Porque vemos, ¿cierto?, muchos haces de luz y haces de colores particulares, de formas particulares. Claro, algunos más rectos, otros como más ondulatorios, y una serie de decisiones. Entonces, quizás llegaste como, de alguna forma, como, claro, en este cambio que dijiste que no te interesaba, puede tanto trabajar de una forma y empezaste a cambiar hacia otra. Me gustaría que nos hablaras entonces cómo estos mismos materiales te fueron hablando, por decirlo de alguna forma, porque te estaban pidiendo montarlos de determinada manera para construir otro estilo de películas. Pues, claro, estas quizás más como pinturas, como tú mismo las has llamado. Sí. Mira, o sea, claro, el material me pide cierta forma de que las monte, también el rodaje tiene mucho que ver tiene que ver con cómo termino viendo el material después, porque de nuevo, el inicio, como el punto de inicio de estas películas era una época, o sea, soy muy joven, pero estaba muy deprimido en esa época, hace 2, 3 años atrás. Me sentía muy mal. Y nació un poco de eso y hacer la película fue muy lindo para mí. Y frases recurrentes prácticamente entera la grabé con la asistencia de mi papá, porque grabé en Santiago, grabé en Valparaíso, porque estudiaba acá en Santiago, mi familia vive en Valparaíso, pero pasaba aquí viviendo donde mi tía, o venía acá donde la Javiera, etcétera, etcétera. Entonces como que iba pasando por diferentes partes y grababa donde pudiera grabar y donde calzara que tuviera también equipos, porque algunos los grabé con equipos de la universidad, otros de amigos, etcétera. Y grabarlo fue muy lindo, grabar con la ayuda de mi papá, frases recurrentes enteras en Valparaíso, entonces hay algunas cosas que filmé yo solo en el living de la casa cuando todos estaban durmiendo, o otras cosas las grabé en el puerto y le pedí a mi papá que me ayudara a llevar un pedazo de vidrio que recogí en la calle gigante, como para que al final no terminó usando. Hay 2 segundos de ese vidrio en la película, no ocupé casi nada de esa cuestión. Pero al final esa misma como compañía terminó como quitándole un poco no sé si oscuridad el término, pero toda esa melancolía de la que hablaba antes como que un poco desapareció. De hecho, el que grabé en el cementerio, que es uno que tengo listo para el año que viene, y es una idea como de imágenes de muerte, pero esa la fui a grabar con mi hermano chico que me acompañó, que llevaba la cámara en la mochila, y estuve todo el rato con él y fue hermoso en verdad, en especial porque mi hermano no tiene idea de cine y como que me acompañó solo por estar conmigo en el fondo. Eso ya es una cosa. Y después
puede sonar muy abstracto, pero después uno ve el material y, claro, lo que se imaginaba que iba a funcionar de una forma ya no se corresponde con la realidad en el sentido de que pareciera, o sea, nunca va a estar encuadrado igual que uno se lo imaginó, digamos, o hay algunas cosas que pasan en la imagen, hay algunas cosas que pasan con el ritmo, o no moví las páginas a la velocidad que tenía que moverlas, y entonces ahí como que ya empiezo a desechar cosas, como me acuerdo en la universidad cuando estuve, que no fui a editar, porque fui a perder mi tiempo en la universidad cuando fui a editar, edité más tiempo acá en la casa. Estaba mi director de carrera viendo, no, ¿qué estáis haciendo? Y yo le dije, no, estoy borrando material. Me dijo, eso no se hace, no se borra el material, ¿cómo se te ocurre? Pero en el fondo al final terminé borrando casi todo lo que tenía y trabajé con lo poco que me quedó, con lo poco que me sentí cómodo que tenía. De hecho, borré como cosas que tal vez eran un poco lo que te decía antes, que son como los conceptos que funcionaban mejor, como son imágenes que evocaban más el concepto al que obedecía la película y claro, a lo mejor esto alguien lo ve y se entiende la película, pero prefiero que la película se vea bien, en verdad. Es una... Eh, no sé cómo explicarlo de una forma que no suene como, no sé si vacío o tan taimado, si se, le, si se le quiere decir así, pero No, no, pero yo creo que es como de esta tradición de un cine como de las formas de los materiales, de lo no narrativo, entonces que claro, de pronto no es esta historia tradicional de tres actos, ¿cierto? Aristotélica no, y de entender cosas. y más que eso, como que el cine tiene que ser entretenido, como que suena... Mm, Lo que pasa claro, es que ahora porque ahora está el problema de que cuando la gente habla como de entretenimiento, del cine que entretiene, como que lo dicen como algo malo, como que estamos hablando de Marvel o las películas que van al Oscar o en Hollywood y como que el entretenimiento es escapismo de por sí, bla, 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 y en el fondo nosotros somos los que hacemos las películas fomes, inteligentes, y me parece terrible pensarlo así. Me acuerdo que vi una entrevista a James Benning, que claro, a mí me encanta James Benning, pero había gente que diría, "Oh, el director más fome de la historia", y le preguntaban un poco como sobre el tiempo en el cine, y él decía que antes creía que eh, el espectador podía quedarse más tiempo contemplando una imagen siempre y cuando hubiera cierto nivel de información, como esa idea de que le entrega información al espectador y genera un espectador activo que se va a quedar viendo la película. Y ahora que está en esta etapa en digital, que es hermosa, pero que aburre a mucha gente ahora, porque ahora ya no está delimitado por lo que dura el rollo de celuloide, sino que puede dejar la cámara prendida 3 horas y tiene un plano 3 horas. Decía que ahora él sentía que eso no es cierto, que el espectador en el fondo se queda en la medida que le entretiene lo que ve. Y siempre encontré muy bonito eso, que es como, claro, un director que uno diría, o un cineasta, mejor dicho, que uno diría está tan por esta idea como del tiempo, como muy pesado, como si se estuvieran moviendo unas ruedas gigantes de hierro que no terminan de girar nunca, pero en el fondo a mí me entretiene ver Benning como a alguien no. Me acuerdo que en la Cineteca Nacional dieron hace unos años unas películas de Bruce Bailey, dieron de Paul Charitz, dieron un montón de como cine experimental, como muy de esa tradición de los 60, muy como esa época donde afloraron todos esos cineastas, como en New York, en California. Y dieron Paul Charitz, que uno diría es lo más activo que hay del mundo, un montón de colores, y gente se iba, se fue un caballero puteando con su maletín, diciendo que estábamos viendo una mierda, que todos éramos unos idiotas. A la gente no a todo el mundo le va a gustar las películas que uno hace, y en el fondo a veces siento que es bonito que sea así de simple nomás, que vemos las imágenes porque nos gusta contemplarlas, nomás tienen algo que y no es explicable ni cuantificable. Nos quedamos viendo un rojo porque nos llamó ese rojo y nos quedamos ahí nomás. Y en el fondo lo vi así, como el proceso de montar. Me quedé con las imágenes que pensaba, me siento a gusto viéndolas, o me siento a gusto diciendo que yo hice estas imágenes. Como si hay una imagen que me da vergüenza tenerla ahí, se va, pues si en el fondo la idea tengo que, la película también es para uno, no es como,
esta idea de como el espectador o la audiencia es algo imaginario que no existe en realidad, porque siempre va a haber espectadores de todos tipos para todas las películas, incluso para esas que son aburridas o son una mierda o la gente se aburre. Entonces creo que esa es la energía al final, como tratar de encontrar esa, no sé, ese fulgor, ese resplandor y tratar de hacer algo con él. Súper. Bueno, hay una película de James Benning en nuestro programa de esta parte de edición, así que si le escucharon atentamente las personas, no sé, sí, claro, estamos, los dejamos, les dejamos cordialmente invitadas claro, además de que vean tu peli, también, y que se hagan su propia impresión, si está como súper bien lo que cada persona pueda sentir, es distinto y Totalmente. claro, responde, sí, pues acá nuestra historia personal y los contextos y una serie de otras cosas. Y ahí tenía como una última, bueno, habían como varias, pero varias como otras ideas que estaban rondando, pero, pero más que nada como para cerrar, como preguntarte como por el uso que le das como a la cámara como objeto y como dispositivo, porque ya dijiste que había muchas cosas que no es que aparezcan en el montaje, sino que las estás pensando desde antes, la piensas quizás como una especie de extensión, así como corporal, para encontrar quizás estas mismas imágenes rojas o de algún determinado color. ¿Cómo podrías definir de alguna forma tú este dispositivo llamado cámara, como vinculado a la creación particular que estás haciendo? A ver, déjame... Espera, es que tengo como ahora un pequeño bloqueo porque no respondí una cosa que me dijiste antes, perdón si me alargué, pero que era respecto como a la idea de los procesos infinitos, que lo resuelvo muy Sí, rápido y sí, vuelvo sí, a sí. otro, que al final, como tenía tantas imágenes como de diario y de libros, decidí quedarme como con la energía de el estar haciendo la película. Y al final eso es como lo que traté de imprimir, que era como que en el fondo siempre estamos volviendo como al poema que nos gustó, o como a los procesos que teníamos escritos, como vamos a hacer la película así y así. Y en el fondo era casi como quedarse como con esta energía de que estoy trabajando algo que, claro, es finito, pero en cierta forma el proceso siempre es interminable, el proceso se queda en uno eventualmente, o casi que se desvanece a medida que desaparece esa energía, pero nunca concluye como creemos que concluye. En el fondo eso era como la energía, la idea de que siempre estamos volviendo al diario, siempre volvemos al libro, siempre volvemos al mismo lugar a filmar, a tratar de capturar algo especial, pero no en el espíritu de retoma, sino como en el espíritu de que hay, no sé, como si fuera como una corriente en la que siempre podemos ir y beber agua de ella, en el fondo, como siempre tenemos esa necesidad de retornar a esas cosas y se vuelve infinito. Y creo que para mí era bonita la idea de pensar de que eso, que en el fondo siempre estamos en un proceso que en el fondo no concluye realmente. Eso, ahora sí vuelvo a lo de la cámara, perdón. No, es que quizás eso da para mucho más también, porque es de alguna forma una especie de refugio, pero también activador, de acuerdo Claro, a la creación, sí. Y claro, en y, tu caso son esos, en el caso de otros directores, directoras, etcétera, son otros, pero es como, claro, lo de esto del eterno retorno. Y claro, para que no se nos olvide, para que puedas volver a la de hecho última. creo que igual se enchufa bien, porque se Mm. enchufa bien con lo de la cámara, porque precisamente hay veces que salgo con la cámara y el día está hermoso y grabo y no lo siento nomás. Hay veces que le he dicho a la Javiera cuando he salido a grabar con ella, cuando estoy solo, como que de repente hay días que puedo grabar 3 horas y siento que está todo bien. Obviamente después uno revisa el material y obviamente no está todo perfecto, pero siento como la energía de seguir grabando todo el día y hay veces que grabo 20 minutos, media hora y es como, no, no está nomás. Y suena medio, es que por eso es a veces medio antojadizo
me gustan mucho los directores que tienen como una ética de trabajo, como Everson, que hace una película a la semana, ese tipo de realizadores. Yo no puedo, o por ahora no puedo. Entonces, la cámara en el fondo, sí, es como una herramienta, no sé si me interesa, o sea, la cámara puede sugerir cosas como del interior, un poco como lo que menciona Brakhage, como esa idea de volver como a la visión infantil o esta idea de el ojo de la mente que menciona él, que en inglés suena mucho mejor, en español suena como New Age, pero, pero en verdad no, a veces solo tomo esta herramienta y trato de entretenerme con ella nomás, como tratar de encontrar una forma de jugar, pero también siento que necesito como como el momento, no me gusta volver a hacer retomas. Me acuerdo que, bueno, la película del cementerio que tengo para el año que viene, sentí que me faltaba material y traté de grabar de nuevo y nunca me funcionó, en verdad. Y creo que prefiero que al final hacer cine es una... Hacer cine uno solo con una cámara también termina siendo una suerte de performance. Como que en el fondo también estamos como actuando con la cámara en nuestras manos, tratando de encontrar alguna forma de expresividad. Y claro, es una herramienta, pero al momento de la performance se transforma, pero no en una extensión del ojo, sino en una extensión del cuerpo, creo yo. Como que la cámara tiene su ojo y uno tiene el ojo propio también. Pero lo que me gusta tratar de encontrar es como que, que el cuerpo encuadre, en el fondo. Como tratar de hacer como una pequeña danza con la cámara, un poco como hemos visto a veces a mecas mover la cámara y que parece que El estuviera... Mayadén, como esa extensión un Vaya, poco corporal también. Sí. claro, como que están viviendo como en un mundo de ellos solos con la cámara y claro, si alguien los viera grabar o filmar en el fondo, si alguien los viera filmar y no sabe qué están haciendo, parecen un par de locos, pero hay que tratar de encontrar, y a eso voy como con la idea de energía, como tratar de sentir de que me puedo tirar al suelo para tratar de encontrar esta imagen, tratar de encontrar este rayo de sol que se cuela entre las ramas de los árboles, etcétera. Entonces, me gusta trabajarlo de esa manera. Hace tiempo también, por lo mismo creo que deseché como el trípode, hace tiempo que no uso trípode por lo mismo, como que no me siento involucrado. Es medio extraño. Tal vez eventualmente vuelva a ocupar trípode, pero o si ocupo el trípode lo uso solo como si fuera un Steadicam más chulo en el fondo, como para tratar de moverlo, pero no me interesa tener la cámara estacionaria porque me hace sentir de que le falta algo, como que hay, creo que pocos realizadores, bueno, Benning es uno de ellos, ya que lo mencionamos antes, pero es difícil como imprimirle esa idea de ritmo interior a las imágenes cuando la cámara está estacionaria. Creo que hay un par de maestros y maestras que pueden hacerlo, pero yo todavía no me siento preparado, entonces prefiero tratar de buscar el trazo más duro y crudo que pueda encontrar y después tratar de darle un orden o un desorden también a través del montaje, pero se me complica pensar en encontrar esa idea del tiempo, en esa idea de la energía en un plano estacionario. Heinz Emigol es otro genio que puede hacer ese tipo de cosas, pero es complicado. Pero yo creo que tiene que ver con la maduración de uno como artista y dejar de ver o aprender a ver otras formas. Como que creo que llega a un punto donde uno mira a través de las cosas, ya no mira las cosas. Pienso mucho en una última película que hizo Rose Lauder, que tiene esta serie preciosa de las flores, las bouquets. Y hace poco vi una de las últimas de ella, que se llama Turbulence, que es solo como, que es como si fuera el agua saliendo como de la hélice de un motor de una lancha, y es solo eso la película. Y me acuerdo cuando la, la vi, no, la vi sin saber de qué año era, alguien me la pasó y la vi. Y dije, esta película tiene que ser de hace poco, porque era solo movimiento, no, era una película donde
existe como ese equilibrio entre que estamos viendo tantas cosas que no estamos viendo nada, estamos viendo solo la simpleza del movimiento nomás. Y siento que eso es algo que, como tratar de, o sea, lograr ver las imágenes de esa forma, yo creo que es algo que se logra con el tiempo, como a medida que los realizadores se hacen viejos ya dejan de ver los árboles y empiezan a ver verdes nomás, dejan de ver el mar y ven azules, o solo ven pequeñas líneas, pero ya no existe como esta idea de imagen fotográfica, como que empieza a desaparecer. Y ojalá algún día llegara a eso, porque ese creo que es el ideal, como es verdad que con la cámara fotografiamos, pero hay que encontrar ese equilibrio, porque no podemos dejar que el cine se convierta en imagen fotográfica, porque para eso está la fotografía. No se puede fotografiar ni encuadrar de la misma forma y al tener una duración pide cosas distintas la imagen. Entonces siento que es muy importante encontrar ese balance. Muchas gracias, Francisco. Eh, Esperamos que puedas seguir trabajando, adentrándote en continuar, ya sea con esas pulsiones, de que de alguna forma, que al final más que una motivación es como una pulsión vital, creativa, energética o como quiera llamarse. Y bueno, pues te agradecemos mucho haberte podido conectar y que nos hayas compartido eh, tu corto, bueno, y el otro que está en la otra sección, para Muchas gracias. perdurar los que quieran buscarlo también. Uh-huh. Muchas gracias. Nos vemos en algún momento presencialmente en otra edición, ojalá, no tan lejana. Ojalá.